Hola, muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio en el aeródromo de Gunra. En este vídeo analizaremos por qué las dos partes, Alemania y la Unión Soviética, que desde tiempo atrás los dos partidos gobernantes, el nazi y el comunista, se habían declarado enemigos irreconciliables, firmaron un acuerdo denominado el Pacto Ribbentrop-Molotov, donde se repartían el único estado colchón que los separaba, que era Polonia, abriendo una frontera tan peligrosa que, como todos sabemos, el 22 de junio de 1941, ahí estalló la guerra más sangrienta que conoce el hombre. Primero vamos a ver por qué lo firmó Adolf Hitler, y mientras hablamos de él también entenderemos por qué lo firmó Stalin. Aquí en colores tenemos la Primera Guerra Mundial, es importante retroceder a ella, donde apreciamos las potencias centrales que las componen el Imperio Otomano, Bulgaria y principalmente Alemania y el Imperio Austrohúngaro, y en el otro color los aliados, donde apreciamos dos frentes fundamentales en el desarrollo de la guerra. Uno es el occidental, que tuvo lugar en las fronteras de Francia y de Bélgica, y otro es el ruso, que hoy en día estaría en Polonia, Lituania, Ucrania y buena parte del este de Europa. El mapa de los aliados, si analizamos lo que es el mundo entero, el mundo colonial, África, vemos que Alemania tenía mucho menos que los franceses, belgas y británicos. Es decir, que si no obtenía una victoria rápida en Europa, tenía todas las de perder tanto en sus colonias africanas como en el Pacífico. Alemania, pese a muchos contratiempos y que la guerra empezó en 1914, en 1917 consigue sentenciar definitivamente al Imperio Ruso. El Imperio Ruso, además de que pierde en el campo de batalla, se desmorona políticamente por dentro. Primero en la Revolución de Febrero, luego en la de Octubre y luego en la Guerra Civil Rusa, que es un conflicto complejísimo y multilateral. Alemania aprovecha esta debilidad y obliga a firmar a los bolcheviques, que son quienes ahora tienen el poder, una cesión drástica de territorios en el oeste del imperio. Incluyen la actual Ucrania, Polonia, todos los países bálticos y Finlandia. Y Alemania pretende de estos sitios crear gobiernos satélite colchón. No obstante, en 1918, tras perder la guerra contra los franceses, los británicos y los americanos, son obligados a evacuar todo ese territorio ganado. Por tanto, es una victoria efímera, el Tratado de Brest-Litovsk. No obstante, aunque Alemania se retirara, estos territorios ocupados y con protoestados fomentados por ellos se convertirían en la base de nuevos países que el Ejército Rojo de la Unión Soviética no logró reconquistar. Uno era Polonia, también tenemos Finlandia, Estonia, Letonia y Lituania. El Imperio Austrohúngaro, el principal aliado de Alemania, se desmiembra en nuevos países y los territorios residuales se ceden a países vecinos. Alemania también es obligada a ceder cachos de territorio a la Polonia que ellos mismos fomentaron su independencia de Rusia, a ceder a Alsacia y Lorena y otros pequeños territorios. Es importante decir que en la posguerra el comunismo tocó en Alemania fuerte y que la Comintern desde Rusia hablaba de la revolución mundial y de expandir el comunismo por el mundo. No lo quería únicamente en sus fronteras. La guerra civil rusa es importante aclarar que dura hasta los años 20 y que el Ejército Rojo lucha contra múltiples actores, el principal el Ejército Blanco, pero también hay movimientos independentistas y políticos, y es una guerra muy larga que se adentra hasta bien entrados los años 20. Una de las subguerras de la Guerra Civil Rusa y que amenazó con traer el comunismo a Alemania de manera seria fue la Guerra Polaco-Soviética. Aquí fue cuando los soviéticos trataron de reconquistar Polonia, pero Polonia venció inesperadamente. El partido nazi, que surge por este periodo de los años 20, aunque recicla ideas muy antiguas, tiene cuatro que fundamentan sus teorías expansionistas. Una es el pangermanismo, que quiere que todos los pueblos de habla alemana circundantes a Alemania y que están en otros países se unan a Alemania bajo un mismo estado. Antisemitismo o antijudaísmo, mejor dicho, anticomunismo, lo que le enfrenta inevitablemente con la Unión Soviética, el único estado comunista, y antieslavismo. Los eslavos es el grupo etnolingüístico de los polacos, los rusos, los ucranianos, lo cual también lo enemista con el este de Europa, inevitablemente. Y en base a eso, originalmente es verdad que los nazis llegaron a controlar la práctica totalidad de Europa, incluyendo Europa Occidental, Escandinavia y los Balcanes, pero ese no era el plan original. Esos territorios se conquistaron porque había enemigos occidentales que no estaban previstos en el plan original. Y ese itinerario expansionista es primero unificar a los pueblos alemanes en un mismo estado, que están en Austria o en los Sudetes checos. Luego, expandirse hacia el este de Europa hasta el Volga prácticamente. Y a partir de ahí, ir deshaciéndose de las razas que lo pueblan. Eslavos, judíos, para más adelante colonizarlo con alemanes. Es decir, podríamos hablar de un genocidio y limpieza étnica mucho más grande que el holocausto que se llegó a implementar. Hablamos del orden de 200 millones de personas a las que se quería expulsar, esclavizar o eliminar. Es colonialismo depredador. El antijudaísmo le enfrenta directamente con el este de Europa porque el grueso de la población judía de esa época estaba en Polonia, Ucrania y Bielorrusia. Y es importante aclarar que aunque Alemania tuvo colonias en África, Hitler renunció
renuncia a ellas y acepta su derrota en el frente occidental. No quiere la enemistad ni con Francia ni con Reino Unido de nuevo. Para implementar todos estos planes hay 4 fases. La primera, ya la he dicho, reunificar los territorios de habla alemana. La fase 2, deshacerse del colchón polaco y báltico, de Polonia y los países bálticos que les separan geográficamente de la Unión Soviética, impidiendo que combatan. Y la fase 3, adueñarse de los territorios europeos de la Unión Soviética, es decir, la Rusia europea, Bielorrusia y Ucrania. Y luego la limpieza étnica, el genocidio y el asentamiento. Y en base a esto, si Hitler quería todo eso que va contra los intereses de Stalin, ¿qué pretendía Stalin? ¿Por qué se reparte Polonia con él, que era el único estado colchón que le protegía de una agresión? Pues como objetivo mínimo quizá viese posible cooperación con él y realmente solo quería ocupar los territorios que originalmente eran del Imperio Ruso, todos los que vemos en morado, que todos estos son países que él ataca. Y hay un posible objetivo con el que se ha teorizado mucho, yo lo he desarrollado otras veces en otras presentaciones y tal, pero que yo lo veo muy interesante y que casa con lo que he dicho antes de la Internacional Comunista y de expandir el comunismo hacia el mundo y hacia Alemania en especial, como hemos visto antes, que es que él tenía una idea. Hitler no se esperaba que, una vez tomara Polonia, como había visto que los aliados occidentales no hacían nada cuando tomó Austria o Checoslovaquia, pues pensaba que otra vez con Polonia, y encima con la URSS atacando en el este, Francia y Reino Unido se mantendrían al margen. Pero, sin embargo, le declararon la guerra el 3 de septiembre de 1939. Pero Stalin, en cambio, sí que se esperaba que le declararan la guerra. Entonces, buscaba que Hitler mordiera el anzuelo polaco para que obtuviera declaración de guerra y que Hitler otra vez se viese envuelto en una guerra larga al estilo de la Primera Guerra Mundial que desgastase a franceses y alemanes, mientras él desarrollaba un ejército fresco para más adelante atacar Alemania, quizá llegar hasta el Atlántico y posiblemente más países. Es decir, una expansión del comunismo a gran escala por el continente. Pero ahora, ¿cuándo sale mal este plan? Pues en 1940. ¿Por qué? Bueno, para empezar, él tiene una guerra con Finlandia que sale muy mal. Es un desastre militar que nadie preveía. Nadie preveía que Finlandia pudiera hacer algo contra Rusia. Y luego, los alemanes ocupan Dinamarca y Noruega, donde tienen un éxito tremendo, que compararlo posiciona a la URSS en muy mal lugar. Esto de aquí, esta ocupación de Escandinavia, lo hacen por una teoría militar, lo hacen por distintas razones. Una, porque de ahí salía hierro necesario para la industria, que Alemania necesitaba asegurar los puertos de Noruega, que los británicos pretendían bloquear, pero luego también de una teoría militar que surge tras la Primera Guerra Mundial, que habla del déficit de puertos de Alemania, que dice que Alemania debe aumentar su radio operacional disponiendo de puertos en Escandinavia. Y después de la campaña de Escandinavia, Alemania hace lo que sí que es completamente inesperado por todos, que es que barre Francia en semanas. El mismo país que le había contenido por 4 años en la Primera Guerra Mundial, Hitler se deshace de él en semanas. Y una vez eso, evacúan en Dunkerque franceses y británicos y el frente occidental queda desaparecido. El frente occidental que Hitler nunca quiso, por fin se ha deshecho de él. Los británicos además en la isla están aislados y son incapaces de realizar ninguna operación sobre el continente. Es decir, comparamos estas victorias con lo de Finlandia y Stalin pasa de ese plan idílico de sus enemigos, porque esto es un conflicto triangular, enfrentados en el oeste y yo pronto saldré, a temer a Alemania sin saber cómo responder ante una probable agresión, ¿no? Y en base a esto, a lo de Finlandia, hay un enigma que se ha planteado mucho, que es si en 1941 la Unión Soviética realmente estaba dispuesta a atacar a Alemania. Sobre esto no hay consenso. Yo no creo que hubiera habido convivencia eternamente. Uno de los dos lo habría destruido. Sabemos que la destruyó Hitler el 22 de junio de 1941, cuando lanzó la Operación Barbarroja, pero veo poco probable que en 1941 Stalin se hubiera confiado de atacar a Alemania, porque recordaba lo de Finlandia, aunque es cierto que el despliegue de fuerzas en el oeste, que era grande, el que tenía Stalin, si uno lee este libro de Víctor Suvorov, aunque da algunos datos cuestionables, y otras fuentes, puede ver que no era un despliegue de tipo defensivo, de plantear una defensa en profundidad, sino que parecía un despliegue ofensivo. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Veo importante a la hora de estudiar una guerra, no lo que ocurre, porque lo que ocurre nunca es lo que uno quiere, sino lo que se pretende y en base a eso, qué se hace y si se consigue. Muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo.